Bueno, hoy continuamos con nuestra serie y de hecho, este es el último mensaje de la serie Comprender para estar de pie. Esta serie ha tenido como objetivo ayudarles a ustedes como creyentes a comprender por qué creen lo que creen. Hemos hablado de cosas como ¿es Dios realmente real? Disculpen, estoy un poco resfriada esta mañana. Hemos hablado sobre el origen del mal y si la Biblia es realmente cierta. La semana pasada hablamos de si Jesús es el único camino. Y hoy vamos a ver no tanto una pregunta, sino más bien una verdad en la quinta parte, mientras revelamos el poder de su historia. El poder de tu historia. ¿Sabes? Cuando Brad y yo comenzamos esta serie, lo que nos impulsó fue obviamente el asesinato de Charlie Kirk. Empezamos a ver que la nación se levantaba y que los jóvenes querían defender lo que es correcto. Nos dimos cuenta de que las estadísticas dicen que el 89% de los jóvenes de 20 años, escúchenme, los estudiantes que crecen en la iglesia, cuando llegan a la universidad y están en segundo año, tienen unos 20 años, se alejan de su fe. Y esa estadística no ha cambiado en muchos años. Y como pastor es devastador porque te dedicas a los niños, te dedicas a los estudiantes y es como, ¿por qué se alejarían de la iglesia? Y amigos, todos conocemos a personas así, ¿verdad? Quizás tú fuiste esa persona, quizás pienses, sí, ese era yo, amigo. Crecí en la iglesia y cuando cumplí 19 o 20 años, simplemente me alejé. Me dediqué a lo mío porque la vida giraba en torno a mí. Todo giraba en torno al dinero que podía ganar, a las chicas que podía tener o a los chicos que podía tener y todo giraba en torno a la diversión que podía tener. En realidad, el pecado es divertido durante un tiempo. La Biblia lo dice. Mucha gente se alejó, pero luego, más adelante en la vida, se dieron cuenta y volvieron, ¿vale? Así que con esta serie, lo que realmente queríamos era inspirarlos. No tanto enseñarles todo lo que necesitan saber en 5 semanas para poder defender su fe en cada conversación, porque sabemos que no han asimilado todo lo que les hemos dado, ¿de acuerdo? Es mucho. Más que nada, queríamos inspirarlos a estudiar por ustedes mismos. Segunda de Pedro o segunda de Timoteo, me encanta esto. Es el apóstol Pablo quien habla y básicamente dice que todos los creyentes estamos llamados a hacer esto y es estudiar. Digamos, estudiar. Escuchen, les guste o no estudiar en la escuela. Esto es mucho más grande que su educación. Esto es mucho más grande que una calificación que se pone junto a su nombre en un papel. ¿De acuerdo? Estamos hablando de que estudies y comprendas las creencias fundamentales sobre las que construyes tu vida. El apóstol Pablo dice que estudies y hagas todo lo posible por presentarte ante Dios aprobado. Un obrero probado por la prueba que no tiene por qué avergonzarse. Maneja con precisión y enseña con habilidad. La palabra de verdad. Y quizá te preguntes, ¿por qué es tan importante? Durante esta serie ha habido personas que se han puesto en contacto con nosotros y nos encanta y nos dicen, nunca he leído la palabra de Dios por mí mismo. Quiero saber por dónde empezar. Y yo les digo, los felicitamos. Si son una de esas personas, los felicitamos porque eso es lo que queríamos, inspirarlos a empezar a estudiarla por sí mismos. No te limites a creer en nuestra palabra, no te limites a creer en la palabra de tu mamá, no te limites a creer en la palabra de tu papá o de tu abuelo o de tu abuela. Necesitas saberlo por ti mismo y ¿sabes por qué? Porque primera de Pedro 3, verso 15 dice, estad siempre preparados para defender vuestra fe. Digan, defender. Estén siempre preparados para dar una respuesta a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Chicos, habrá personas que observarán su vida. Hay personas que observan la forma en que viven. Y cuando atraviesan momentos difíciles, observan cómo los afrontan. Observan cómo manejan las circunstancias de su vida. Cuando todo se desmorona, la mayoría de las personas se derrumban. Pero cuando un creyente sólido atraviesa esos momentos difíciles en la vida y los supera manteniendo unida a su familia, los supera en paz. ¿Sabes lo que le dice eso al mundo? Quiero lo que tú tienes. Quiero lo que tú tienes. No sé cómo lo haces. Y por eso, como decía Pedro, tenemos que estar siempre preparados en cualquier momento. Cuando la gente dice, yo tenía hijos en la preparatoria y eran groseros, pero me decían más bien, ¿qué te pasa? Eso, y trabajé con una chica, nunca lo olvidaré, cuando tenía como 17 años. Y ella me decía,
¿por qué siempre estás tan feliz? Mi familia te diría que no siempre estaba tan feliz. Pero me di cuenta de que cuando iba a trabajar, estaba rodeada de gente que estaba muy perdida. Y a los 17 años me di cuenta de que trabajaba en un lugar oscuro. Y si yo era la única luz que veían, ¿de qué me podía quejar? ¿Por qué tenía que ir allí y estar deprimida? Así que iba a trabajar y sonreía intencionadamente y era intencionadamente feliz y eso molestaba a la gente. Y hay momentos en los que como creyente vas a molestar a la gente porque piensan que nadie es tan feliz, que nadie tiene tanta paz, pero adivinen qué, es en esos momentos. Es una puerta abierta para compartir y defender la fe, para contarle a alguien la esperanza que hay en ti. Sabes, hicimos esta serie porque cuando piensas en Charlie Kirk y realmente en lo que él defendía, era bastante audaz. Ya sea que estuvieras de acuerdo con las cosas que promovía, si estabas de acuerdo con sus posiciones o no, tienes que admitir que era muy audaz y muy firme con su plataforma. Y la idea de esta serie es que deberíamos ser así con el Evangelio. Debemos ser intransigentes, debemos ser audaces, debemos ser valientes, porque lo que tenemos, amigos, es el mensaje más importante del planeta Tierra. Tenemos lo más importante que en este planeta necesita, y en realidad no es una cosa, sino una persona, y su nombre es Jesús. Tenemos eso. Por eso, deberíamos aprender de personas como el apóstol Pablo, a quien Misty estaba citando, porque él tenía el mejor lema de todos los tiempos, y esto realmente captura el lema que debemos tener como creyentes. Si te consideras seguidor de Jesucristo, este debe ser nuestro lema como creyentes. Y esto realmente resume toda la serie, ya que comenzamos a prepararlos una vez más para poder tener conflictos, conversaciones incómodas, debates civilizados sobre la vida después de la muerte y a dónde vamos y si Jesús es realmente el Señor. ¿Y qué significa todo esto? Para poder tener estas conversaciones, debemos adoptar el lema que Pablo nos dio cuando escribió una carta a la iglesia romana en el capítulo 1, versículo 16. Él dijo, porque no me avergüenzo del evangelio de Jesucristo, porque es el poder de Dios que obra para salvar a todos los que creen, primero a los judíos y luego a los gentiles. Ahora tal vez se pregunten, ¿por qué era tan importante que Pablo declarara públicamente que no se avergonzaba del evangelio? He aquí la razón. Porque todos los que rodeaban a Pablo, al escuchar esta declaración, al ver su vida transformada, se avergonzaban de la declaración que él hacía porque estaban en una cultura y en una época en la que esta no era una creencia popular. Seguir a Jesucristo no era algo popular. Tenemos que reconocer que vivir para Jesús no siempre es algo popular. Ahora bien, vivimos en el cinturón bíblico, por lo que es mucho más fácil vivir para Jesús aquí que si vas al este o al oeste, al norte o al sur. Vivimos en una burbuja. Pero eso también hace que compartir el evangelio sea muy difícil, porque mucha gente piensa que por haber orado una oración o por haber crecido en la iglesia o haber asistido a la escuela bíblica de vacaciones están salvos, y la realidad es que no lo están. No se está salvado solo por haber orado una oración. Si no hay frutos en el árbol, si no hay pruebas de que Jesús existe en tu interior, probablemente no estás salvo. Tiene que haber evidencia de su existencia, tiene que haber transformación, tiene que haber cambio. Hubo un cambio en la vida de Pablo y todos lo veían y él lo declaraba mientras decía, oigan, he sido transformado, he cambiado. Por cierto, no me avergüenzo. No me avergüenzo de estas buenas noticias porque tengo lo que todos ustedes necesitan. Tengo la cura para el cáncer espiritual y voy a ser ruidoso, orgulloso, grandilocuente y audaz al respecto. No me importa lo que piensen de mí, no me importa lo que digan de mí. Tengo lo que necesitan. Pueden subirse a bordo o saltar, pero les digo que tengo lo que necesitan. Así que vengan, escuchen lo que tengo. Tengo a una persona. Se llama Jesús y ha cambiado mi vida. Si miras la vida de Pablo, él no siempre fue Pablo. Antes se llamaba Saulo de Tarso y en realidad era un fariseo. Estaba muy metido en las leyes religiosas del judaísmo y fue criado de tal manera que su vida y su educación, su entorno, se centraban en inculcar la ley judía en su corazón y pensaba que el camino que estaba siguiendo lo hacía bueno ante Dios debido a su implicación en la ley.
hasta tal punto que fue responsable de perseguir a muchos cristianos. De hecho, cuando era joven sostenía los abrigos de los hombres que apedrearon a Esteban, el primer mártir como seguidor de Jesucristo. Fue el primero del que leemos en las Escrituras. Sostenía sus capas mientras lo apedreaban y luego pasó a liderar una gran campaña en la que investigaba, yendo de pueblo en pueblo, tratando de encontrar y exponer a estos cristianos que operaban con esta iglesia clandestina, y los denunciaba y hacía que los golpearan y torturaran y los llevaba y los condenaba, y algunos de ellos eran ejecutados. Este era formalmente el Pablo del que leemos en las Escrituras y que ahora en este texto dice: no me avergüenzo del evangelio de Jesucristo. ¿Qué pasó? ¿Cómo pasó Pablo de ser Saulo a ser Pablo? ¿Cómo pasó de ser un monstruo que odiaba a los cristianos a ser ahora el precursor de la fe, predicando con valentía y claridad que Jesús salva? ¿Qué pasó en su vida? En algún momento hubo una transformación. Tuvo un encuentro real con Jesucristo. Jesús cambió su vida. Y ya sabes, cuando Jesús cambia tu vida, cuando, por así decirlo, cuando realmente se apodera de tu corazón, cuando realmente te rindes, todo cambia. Todo cambia y no puedes evitar hablar de ello. Así es como sabes que alguien está realmente salvo, cuando no para de hablar de Jesús. Cuando no paran de hablar de Jesús, piensas: lo tengo. Ese está realmente salvo, ¿vale? Pero cuando no haces ninguna pregunta, cuando ya sabes, cuando tu corazón, ya sabes, probablemente no lo ha aceptado, probablemente necesites volver al altar y decir: está bien, Jesús, hagámoslo de nuevo, ¿de acuerdo? Y tienes que reconocer, como todos tenemos que reconocer, que somos pecadores en manos de un poderoso Salvador. Necesitamos entregarle nuestro corazón por completo, arrepentirnos y alejarnos de nuestro pecado y caminar hacia la justicia en Dios, y llamándolo para que sea el Señor de nuestras vidas. Hay una pareja que lo ha hecho entre muchas parejas de esta iglesia, muchas familias cuyas vidas han cambiado, pero hoy estamos hablando del poder de su historia. Y si eres seguidor de Jesucristo, tu historia tiene poder, y eso es lo que queremos que reconozcas hoy. Queremos compartir con ustedes durante los próximos minutos una poderosa historia de cambio de vida de una hermosa pareja, Luis y Sam. Esperamos que disfruten de su historia. Vean esto. Al crecer, los dos crecimos en un hogar católico, pero en realidad no sabíamos de qué se trataba eso, no sabíamos quién era Jesús. Solo recuerdo ir a la iglesia con mi familia cuando era niño, pero sin saber realmente por qué ni la razón detrás de ello. Ni siquiera conocía las historias o el razonamiento detrás de la crucifixión de Jesús. Ni siquiera sabía por qué comulgábamos. Samantha y yo nos conocimos en la preparatoria. Fuimos novios desde la prepa. Tuvimos nuestra primera hija, Aliyah, en 2016. Y 3 años después, en 2019, nos casamos. Tuvimos algunos viejos amigos en nuestras vidas con los que empezamos a salir y que nos ayudaban a desestresarnos del peso de estudiar y trabajar. Eso nos llevó a las fiestas de fin de semana en las que bebíamos y nos quedábamos hasta tarde haciéndolo. Fumábamos marihuana, bebíamos mucho. En mi caso, era en el trabajo y me la llevaba a casa. Y también para mí había una adicción a la pornografía que nunca le conté a Samantha, que arrastré a nuestro matrimonio. Y quiero decir, era intenso, la pornografía, la bebida, el fumar. Al principio era los fines de semana y segundo, como dije, en el trabajo, día tras día. Era algo cotidiano. Ella lo usaba para escapar del estrés de la universidad, yo para escapar del estrés del trabajo. Era una forma de adormecer el dolor y como dije, no sabíamos nada mejor, simplemente pensábamos que así era como lo hacía la gente. Así es como crecimos y también con nuestros padres que bebían los fines de semana. Así continuó durante un par de años y en 2022 dio la bienvenida a nuestro bebé Adriel, lo que me llevó a reducir el ritmo en todo eso. Tuve que dejarlo por completo. Y fue entonces cuando empecé a darme cuenta de la carga que suponía, al menos en nuestro hogar. Recuerdo específicamente un par de noches en las que
despertarme porque lo habían traído a casa. Alguien tenía que traerlo debido a lo incoherente que estaba. Estaba muy intoxicado y yo estaba muy desorientada. Y eso fue lo que realmente me abrió los ojos sobre lo mal que estaba en ese momento. Así que con todo lo que estaba pasando entre la adicción y la lujuria y seguir yendo y viniendo el uno con el otro, descubrimos que estábamos embarazados y acabó en aborto. Y en cuanto sucedió, sentí una gran confusión. Eso me llevó a la depresión. Perdí mi identidad en general. Y al mes siguiente, nuestros amigos más cercanos en ese momento, con la lujuria y todo lo que ello conlleva, revelaron muchas cosas que me llevaron a romper completamente todas esas amistades de inmediato. Y en solo esos 2 meses algo cambió en mí y ya no quise seguir intentándolo y pensar que las cosas cambiarían. Eso me llevó a ser muy egoísta. Empecé a ir a fiestas y a beber y eso en última instancia me llevó a tener una aventura. Y así, con todo eso, discutíamos casi a diario y noche. Y llegamos a un punto en el que estábamos listos para darlo por terminado. En ese momento yo estaba luchando contra la depresión. Era realmente egoísta, solo pensaba en mí mismo, solo pensaba en mi próxima dosis, mi próxima copa. No prestaba atención a mi esposa. Pensaba que era un buen padre, pero en realidad no lo era en ese momento. Una vez más, era muy egoísta. Estaba realmente atrapado en el pecado de la bebida, el tabaco y el espíritu de la lujuria me tenía fuertemente atrapado. Y una vez más, eso me costó mucho más de lo que me tentaba. Sin Dios, no tenía a nadie con quien hablar. Nuestros amigos más cercanos ya no estaban con nosotros. Recuerdo que incluso antes, mi suegra nos invitó a la iglesia Mount Movers y solíamos ir de vez en cuando, pero no éramos realmente creyentes. A pesar de eso, de las fiestas y la bebida, nunca me satisfacía ni me traía paz. En realidad era más para adormecerme. Y recuerdo que era tarde en la noche y estaba realmente muy cansada y sentí que necesitaba orar. Y así lo hice. Estaba en el piso sola y lloré a Dios y le dije: si eres real, ahora es el momento, porque ya no puedo seguir haciéndolo. A principios de año recuerdo haber sentido la necesidad de descargar la aplicación de la Biblia YouVersion. Y recuerdo que cuando entré tenían el versículo del día, así que empecé a hacerlo a diario. Obviamente todavía no había cambiado ni me había entregado por completo. Seguíamos fumando y bebiendo, pero empezamos con eso. Empecé a sentir la convicción de que probablemente no debíamos seguir fumando y bebiendo, ya que nos adentrábamos en la palabra de Dios, incluso con los versículos diarios en lugar de los devocionales. Y recuerdo muy específicamente que en abril, cuando se acercaba mi cumpleaños, tuve ese conflicto y le pregunté a Luis si debía beber o fumar. Y él no me respondió porque no podía. Y entonces Yo seguía queriendo eso,
Aunque no era tan adicto, supongo que no estaba preparado para deshacerme de eso, porque en cierto modo seguía siendo mi vía de escape de todo el drama y todo el dolor. Así que el 17 de mayo, era un viernes, fui a trabajar. Recuerdo específicamente ese día. Estábamos hablando del pasado y recuerdo que le hice preguntas. Básicamente, eso me llevó a salir furioso de la casa y decirle, antes de irme, que quería el divorcio. No quiero continuar con este matrimonio. Quiero divorciarme. No puedo soportar el dolor. No puedo soportar todo lo que tengo encima en este momento. Mientras estaba en el trabajo, tal vez una hora más tarde, recibí una llamada de mi esposa diciéndome que no se sentía bien. Apenas podía respirar. Ni siquiera podía hablar por teléfono. Así que empecé a correr hacia casa. Estaba muy pálida. Apenas podía hablar. Ni siquiera podía mantenerse en pie. Así que la metí en el coche. Puse a los niños en el coche y nos dirigimos rápidamente al hospital. Me salté los semáforos en rojo. Intentaba llegar al hospital lo antes posible. Tenía miedo de perder a mi esposa. Lo que recuerdo con más detalle es que estaba en el coche y solo recuerdo luchando con todas mis fuerzas por mantenerme despierta. Literalmente, diciéndome a mí misma que me mantuviera despierta. Si pudiera mantenerme despierta solo para llegar a la sala de emergencias, entonces probablemente tendría buenas posibilidades. Así que pierdo la visión. Recuerdo decirle a mi esposo que no veía nada. Estaba completamente a oscuras, pero aún podía oírlos. Y de nuevo intentaba hablar y hacerle saber que seguía despierta mientras él intentaba pasar semáforos en rojo. Mi cuerpo estaba muy frío y entumecido y flácido. No tenía fuerzas. Con todas mis fuerzas les dije que lo sentía mucho. Por todo el dolor y por todo lo que nos había llevado a donde estábamos ahora. Recuerdo que le dije que amara a nuestros hijos y que no dejara que se olvidaran de mí y que solo deseaba haberlo hecho mejor. Y así, recuerdo haber escuchado su pánico mientras yo sentí que me había dejado llevar y entonces me desperté en una habitación blanca. Todo era blanco, resplandeciente. Y no lo sabía, pero lo supe porque inmediatamente me arrodillé y pedí perdón. Y solo supliqué poder regresar. Y la mejor manera en que puedo describirlo es como una pantalla de proyector frente a mí en la que se proyectaba toda mi vida. Aparecieron 3 imágenes, como si estuvieran flotando. No veía a nadie, pero lo oí muy suavemente en mi cabeza. Deshazte de esto, y era la sustancia que habíamos seguido usando, y automáticamente dije, lo haré como lo que tenga que hacer, lo haré, y entonces fuimos nosotros. Y escuché, no te divorcies. Y de nuevo dije, vale, lo haré. Y lo último fue ir a contarle a todos sobre mí. Y tan pronto como dije que sí, oí que estaba hecho. Y fue entonces cuando me desperté en el hospital. Y de inmediato, primeras palabras que salieron de mi boca fueron, Dios es real. Oré a Dios para no divorciarme. No volveré a tocar el alcohol ni a fumar nada nunca más. Seré obediente y lo intentaremos de nuevo. Contigo, esta vez con nuestras vidas como centro de todo. Ella se mantuvo firme. Dijo que Dios es real. Y en ese momento fue cuando me convertí en creyente. Y sé que mi esposa también se convirtió en creyente, donde los dos habíamos encontrado a Dios. Al día siguiente, lo dejamos todo. Todas las sustancias, todos los hábitos, cualquier cosa que no glorificara a Dios, sin dudarlo, lo dejamos. Eso. Empezamos a orar juntos y a leer la Biblia. Sentimos la necesidad de volver con MMC.
esta vez con toda la familia, con todo el corazón y llenos de entusiasmo por Dios. Y en el momento en que llegamos, supimos que esta era nuestra iglesia. Sabíamos que incluso al principio, antes de ser salvos, Dios lo había orquestado. Cada día recordando que Él es tan misericordioso y amoroso y paciente. Él es tan paciente y le servimos a diario en nuestro matrimonio y en nuestro hogar con nuestros hijos. En el trabajo, hicimos un voto en el momento en que dijimos sí y lo invitamos a entrar en nuestros corazones, que ya no íbamos a caminar en la carne y que íbamos a representar la imagen de Cristo. Ocurrió en mayo. Meses después, en octubre, nos bautizamos aquí, el 6 de octubre de 2024. Ahora tengo una comunidad de personas piadosas, mentores piadosos que, de nuevo, antes estábamos perdidos, pero ahora nos han encontrado y tenemos personas con quienes podemos hablar y en quienes podemos confiar, que oran por nosotros, que nos cuidan. Nadie puede atribuirse el mérito de la gloria, solo nuestro Dios. Llevamos más de un año sobrios. Más de un año sobrios. Sobriedad, y formamos parte del ministerio de jóvenes adultos como líderes. Y estamos llenos de entusiasmo. Estamos listos para que Dios nos utilice. Estamos listos para ser su instrumento en cualquier cosa que esté orquestando. Y no hay forma, una vez que conoces su amor y su gracia y has probado eso, no puedes mirar atrás. Este versículo es el que refleja nuestro testimonio. 2 Corintios 5:17. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado. He aquí, lo nuevo ha llegado. Vamos, aplaudan. ¡Qué testimonio tan increíble! Sam y Luis tienen una historia increíble y la razón por la que queríamos compartir su historia hoy era porque todos y cada uno de vosotros tienen un pasado, tienen un momento anterior a Jesús. Si hoy son salvos, si han entregado su vida a Jesús, entonces tienen una historia anterior a Cristo. ¿Cómo era su vida antes de Él? Independientemente de si su historia era similar a la de ellos o completamente diferente, nuestras historias son poderosas. Y eso es lo que queremos que comprendan hoy, ahora que estamos llegando al final de esta serie. Queremos que comprendan 3 cosas al concluir hoy. Y la primera es precisamente eso, que tu historia es poderosa. El pasaje que Brad leyó antes, Romanos 1:16, dice literalmente que es el poder de Dios obrando en ti. Me encanta el hecho de que Sam y Luis reconocieran que no podrían haberlo hecho sin Jesús. Lo intentaban por su cuenta, pero lo que hacían era usar sustancias para enmascarar el dolor. Y eso es lo que vemos tan a menudo en nuestra vida. Es como si el enemigo nos metiera esas cosas en la cabeza, como, oye, te estás divirtiendo. Pero ya sabes, la mayoría de las personas al otro lado de esas historias no miran atrás y dicen que fue divertido. Miran atrás y dicen que les estaba destruyendo la vida porque el enemigo es un mentiroso. Pero cuando permites que Dios entre en tu vida y le permites que comience a transformarte, ese es el mayor testimonio del poder de Jesucristo. Que tu vida se transforme verdaderamente. Totalmente. De acuerdo. Cuando miras la palabra poder en ese pasaje de las Escrituras, quiero mostrarte esto. En el idioma original, que es el griego, esa palabra es dunamis y significa literalmente esto, un poder que vence la resistencia, un milagro o milagros, poder en acción. La palabra significa un acto sobrenatural de Dios. Chicos, una vida transformada es precisamente eso. Es un acto sobrenatural de Dios y punto. Es un acto sobrenatural de Dios. Así que lo que queremos animarlos a hacer al concluir este entender para comprender es que estén dispuestos a compartir su historia. Algunos de ustedes nunca la han compartido con nadie. Simplemente le han entregado su vida a Jesús y han dejado atrás su pasado. Quizás algunos de ustedes crecieron en la iglesia y piensan, no sé, realmente no tengo ninguna historia importante como una adicción y cómo superarla. No pasa nada. ¿Cómo era tu vida antes de conocer a Jesús? Tienes una historia. Quiero mostrarles esta gráfica.
quiero que le tomen una foto. Es una forma muy práctica de compartir su historia, ya sea en un video, en las redes sociales o cara a cara con alguien. Aquí tienes algunos pasos prácticos. El primero es este. ¿Cómo era tu vida antes de conocer a Jesús? Quiero que lo pienses. Y te reto a que si nunca has escrito tu historia, tómate unos minutos esta semana y piénsalo literalmente. ¿Cómo era mi vida antes de Cristo? Escríbelo. Sé sincero. Ya sabes, no es fácil para la gente querer hablar de cómo era su vida antes de conocer a Jesús. Pero ya sabes, vivimos en un mundo lleno de personas que miran a la iglesia y a los feligreses y piensan que lo tienen todo bajo control. Los tienen a todos engañados, de acuerdo, nos miran y piensan que lo tienen todo bajo control, pero lo que no se dan cuenta es que no siempre tuvimos paz, no siempre tuvimos alegría. Hubo un momento antes de Cristo, pero mucha gente quiere ocultarlo y no quiere compartir la parte fea de su historia, pero es necesario porque trae esperanza. Si estás aquí hoy y estás lidiando con el abuso de sustancias, te prometo que en este momento el Espíritu Santo te está hablando y te dice, oye, ¿sabes qué? Yo también puedo liberarte de eso, porque esa es la esperanza que hay en alguien que comparte su historia. Muy bien. Y lo siguiente es que hay un punto de inflexión. Le preguntas a alguien, ¿cuál fue ese punto de inflexión en tu vida en el que dijiste, ya basta, no puedo seguir haciendo esto? Y Sam y Luis nos mostraron muy claramente cuándo llegó ese momento, cuando dijeron que no podían seguir viviendo así. Y luego, la tercera cosa es simplemente, ¿cómo cambió tu vida? ¿Cómo es tu vida después de Jesús? ¿Cómo es después de venir a Cristo? Como pastores tenemos el privilegio de ver esta transformación en la vida de las personas todo el tiempo. Y me sorprende cómo algunas personas se transforman por completo tan rápido. Y puedo decirles cuál es el secreto si me lo permiten. Las personas que cambian y se transforman radicalmente tan rápido como Sam y Luis es porque literalmente piensan, estoy harto del pecado. Como ellos dijeron, de golpe lo dejaron. ¿Y saben lo que hicieron? Empezaron a estudiar para mostrarse aprobados. Empezaron a adentrarse en la palabra de Dios. Iban a la iglesia cada vez que abrían las puertas y su vida dio un giro radical, hasta el punto de que ahora nunca habría imaginado que esa era su historia. Ahora, cuando ves a Sam y Luis, están en el altar con las manos levantadas, adorando a Dios, dirigiendo un pequeño grupo de jóvenes adultos porque están apasionadamente encendidos. Y amigos, cuando la gente ve eso, sabe que no sucedió por casualidad. Ese es el poder de Dios obrando en su vida. La segunda cosa que deben entender y que yo necesito entender sobre nuestra historia es que nuestra historia tiene el poder de salvar y o silenciar a los detractores. Tanto ustedes como yo sabemos que si han estado tratando de vivir para Dios durante algún tiempo, habrá fricciones a su alrededor. Habrá personas que no estén de acuerdo con su forma de vivir. A veces, la gente se siente inmediatamente condenada solo porque dices que eres cristiano o que vas a la iglesia o porque hablas de la Biblia. O piensan que vas a juzgarlos, así que inmediatamente se ponen a la defensiva. O piensan eso, piensan que van a ser juzgados y entonces se ponen a la defensiva y se muestran hostiles ante el evangelio. Y la realidad es que habrá oportunidades y debemos orar por esas oportunidades para poder compartir nuestra fe con personas que no conocen al Señor. Y en esos casos, como dijimos antes, es posible que no recuerdes todo. De hecho, cuando hablas con la gente sobre el evangelio, muchas veces lo que pasa es que te quedas en blanco. ¿Le ha pasado eso a alguien? Intentas, piensas, sé que sé estas cosas, pero ahora mismo no me acuerdo. Bueno, esto es lo que tienes que entender. Al fin y al cabo, el arma más poderosa, arma que tienes para luchar por el alma de las personas, es ser capaz de compartir tu historia. Y así, cuando compartes tu fe y realmente se reduce a esto, nadie puede discutir el cambio que ha tenido lugar en tu corazón. Cuando era joven y aprendía sobre ventas, una cosa que me enseñaron es que nadie quiere tratar con un vendedor agresivo que solo intenta vender algo y la gente puede oler la desesperación a kilómetros de distancia. Y así es como es un buen vendedor, ¿de acuerdo?
Es alguien que ha tenido una experiencia que le ha cambiado la vida con el producto o el servicio y cree tanto en él que no puede dejar de hablar de él debido a lo mucho que ese producto o servicio ha cambiado su vida. Y cuando consigues ese tipo de experiencia, nada te detiene. Y lo mismo ocurre con el evangelio. Cuando reconocemos, como dijiste hace un momento, que a veces pienso en cómo era mi vida antes de esto, antes de Jesús, y me quedo sin palabras porque no puedo creerlo. No puedo creer la diferencia que hay entre cómo era mi vida entonces y cómo es mi vida ahora, y la belleza de las bendiciones de Dios cuando realmente le entregas todo a Él y le das el control y le permites entrar, cómo todo cambia y Él bendice tu matrimonio y bendice a tu familia y tú simplemente lo sigues con fervor y Él lo bendice todo. Y mi vida es increíblemente diferente. Así que cuando pienso en esa historia y en el cambio que ha tenido lugar, es fácil compartirlo con pasión. Y si la gente quiere rechazarme por todas las demás cosas, por la verdad de la palabra de Dios y por la existencia de Dios y todas estas cosas que les hemos estado enseñando durante las últimas 4 o 5 semanas, cuando compartes tu historia así, nadie en el planeta Tierra se va a poner delante de mí y decirme que Jesús no cambió mi vida. No pueden decirme que eso no me pasó, y las personas que me conocían antes de que me convirtiera al cristianismo son las que me dicen: oh, estás diferente, oh, definitivamente eres 100% diferente al antiguo Brad que conocíamos. Y solo quiero decirte que si no ven ese cambio, hay un problema. De acuerdo, no lo estás haciendo bien. Necesitan ver una transformación. Debes pensar diferente, actuar diferente y hablar diferente. Todo en nosotros debe cambiar cuando tenemos una experiencia transformadora real, un encuentro real con el Señor Jesucristo. Así que ten presente que tu historia tiene poder y tiene el poder de silenciar a aquellos que atacan el evangelio, que no creen en las cosas que tú defiendes, en las cosas que predicas. Puede que no lo crean, pero tu historia tiene el poder de silenciarlos o salvarlos. Oramos en el nombre de Jesús. Que los salve. Amén. Y lo último que tienes que decidir hoy es que vas a vivir con orgullo y a voz en grito. Nos oirán decir esto muchas veces aquí en Mountain Movers, pero realmente se trata de ser intencionales con eso. ¿Sabes cuando Pablo dijo: no me avergüenzo, todos se volvieron en su contra, tal como dijo Brad? Y creo que vivimos en un mundo lleno de oscuridad y que solo va a empeorar. Y la gente es audaz. Quiero decir, el mundo, amigos, se está volviendo muy duro con aquellos que intentan defender lo que es correcto. Es como si quisieran callarlos y hacerlo rápidamente. Y eso es porque hay un enemigo que impulsa esa agenda, ¿de acuerdo? Hay un enemigo que odia a Dios. No quiere que defiendas lo que es correcto, pero quiero decirte que tienes que tomar una decisión en tu corazón, tal como dijo Josué: en cuanto a mí y a mi casa, serviremos al Señor. No me importa si todos los demás se dan la vuelta y van por otro camino. Yo y mi casa vamos a mantenernos firmes, y vamos a mantenernos firmes en voz alta. Vamos a mantenernos firmes con orgullo. No nos avergonzaremos del evangelio de Jesucristo. Amén. 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 Así que solo queremos desafiarlos. Al final de esta serie, queremos desafiarles a que reconozcan que hay personas que Dios ha colocado estratégicamente en tu vida y Dios les ha encomendado la misión de hablar con ellas. Por eso, nuestra oración por ustedes es que el Espíritu Santo comience a revelar quiénes son estas personas. Puede que sean personas con las que trabajas, puede que sean tus vecinos, puede que sean personas con las que estudian, puede que sean personas de las redes sociales. ¿Cuántos de ustedes tienen muchos familiares que no conocen al Señor y que viven quizá en diferentes lugares de todo el país? Solo quiero animarlos en este último reto al final de esta serie a que hagan una encuesta, ¿de acuerdo? Quiero que empiecen a orar y pedirle al Señor que te lo muestre. Si estás en las redes sociales, entra en tu lista de amigos y empieza a revisarla y pregúntate: ¿a quién conozco que no conoce al Señor? Y empiezan a escribir sus nombres haciendo lo que llamaremos una lista de objetivos, ¿de acuerdo? Y te animo a que le pidas a Dios que te dé una carga por estas personas y le pidas al Señor que te permita llevar el peso de sus pecados sobre tus hombros, una pesadez, una carga, sabiendo que no van a hacer del cielo su hogar y que Dios comenzaría a conmover su corazón con dolor y con tristeza, para que empieces a experimentar, a abrazar, a sentir y a experimentar el dolor y el sufrimiento de los pecados que ellos mismos se han causado, y para que Dios te dé verdaderamente un corazón compasivo. Y te animo a que comiences a orar por estas personas.
Y luego con el tiempo, según el Señor te guíe, te animo a compartir tu historia. Te animo a que redactes tu historia tal y como Misty te ha mostrado hace un momento. Puede que haya ocasiones en las que puedas hacerlo en persona, pero creo que una forma muy poderosa de hacerlo es simplemente grabar un video de ti mismo y compartir tu historia, publicarla en las redes sociales, enviarla por mensaje de texto, enviarla por Facebook Messenger, lo que sea necesario. Pero aquí está el reto: sean como Pablo y sé valiente. Di: no me avergüenzo del evangelio de Jesucristo. Es el poder de Dios obrando en mí y voy a compartir mi historia y no me importa a quién ofenda. No me importa porque tengo la cura para el cáncer espiritual. Tengo lo que necesitan y los amo. Y porque los amo, estoy dispuesto a ponerme delante de ellos y luego enfadarme. Pero la realidad es que Jesús ha cambiado mi vida y tengo que contar mi historia. Esa es mi oración. Chicos, eso debería impulsarnos a reconocer que hay personas que conocemos y amamos que se dirigen al infierno. La pregunta es: ¿vamos a hacer algo al respecto? ¿Nos conformamos con saber que estamos en la nave de rescate que nos lleva al cielo? ¿Les parece bien? Porque no sé ustedes, pero a mí no me parece bien. No me parece bien saber que hay personas que irán al infierno bajo mi responsabilidad porque no fui lo suficientemente valiente como para decir algo al respecto. No fui lo suficientemente valiente como para compartir mi historia sin disculparme y decir: Jesús me ha salvado, Él me ha cambiado. Esta es la verdad, esta es mi vida, esta es mi historia. Y es el poder de Dios obrando en mi vida y Él también puede cambiarte a ti si tan solo te rindes a Él. Jesús te ama, Él murió por ti, Él quiere ayudarte hoy, quiere que el cielo sea tu hogar. ¿Cuántos de ustedes dicen: quiero ser ese cristiano, quiero ser ese seguidor, quiero ser como el apóstol Pablo, quiero estar orgulloso del evangelio de Jesucristo? ¿Qué pasaría si el Señor nos dijera en este momento: tienen 24 horas, es todo lo que tienen? ¿Cómo cambiarían sus prioridades? Si supieran que tienen 24 horas y tienen seres queridos por todas partes, tal vez por todo el país o en diferentes ciudades, si tienen vecinos, ¿qué harían? ¿Cómo serían las próximas 24 horas de tu vida si supieras que Jesús iba a regresar? Y eso es todo. Quiero retarte a que empieces a pensar de esa manera porque, chicos, la realidad es: no se nos promete otro día en esta tierra. Y estamos aquí en misión, en una tarea encomendada por el Señor nuestro Dios, para llegar a tantas personas como sea posible y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que Jesús nos mandó. Y Dios nos prometió, Jesús nos prometió que estaría con nosotros siempre, incluso hasta el fin de los tiempos. Él está aquí con nosotros, Él está con nosotros ahora. Nos está dando audacia y poder para no avergonzarnos de su evangelio, para compartir con todos los que podamos que Jesús viene. Oremos hoy. Padre Dios, te pido que infundas en cada uno de nosotros, bajo el sonido de mi voz, Dios, una pasión ardiente y un deseo de hacer famoso a Jesús. Dios, para compartir la esperanza del evangelio de Jesucristo con tantas personas como podamos, como si sus vidas dependieran de ello, porque sus vidas dependen de ello. Su futuro, su eternidad depende de ello. Dios, mueve nuestros corazones como pueblo de Dios para hacer nuestro trabajo, para demostrar nuestra valía, para ser fieles mientras estemos aquí en esta tierra, Dios, para difundir el evangelio, para compartir la esperanza de Jesucristo, hasta que regreses y vengas por nosotros. Con la cabeza inclinada y los ojos cerrados, tal vez estés en esta sala, tal vez estés viendo en línea y dirías: yo soy uno de los que no conozco al Señor, no tengo una relación real y transformadora con Jesús, y eso es lo que quiero. Entonces quiero decirte ahora mismo que todo lo que tienes que hacer es admitirlo ante el Señor, reconocer que eres pecador. Haz un examen de tu corazón ahora mismo y arrepiéntete. Eso significa alejarte de todas aquellas cosas que han desagradado a Dios y decir: Señor, estoy sinceramente arrepentido por los pecados que me han separado de ti y te pido que me perdones. Y creo ahora mismo con todo mi corazón que Jesús, tu Hijo, es el Hijo de Dios y es el Señor, y confieso que Él es el Señor de mi vida y le entrego el control. Entregaré todo a Jesús en este momento y diré: Señor, soy tuyo y te hago Señor de mi vida, no solo mi Salvador, sino mi Señor. Te entrego el control total de mi vida porque te amo y quiero hacer del cielo mi hogar. Si ese es tu caso hoy, si estás viendo esto en línea, quiero que comentes: